mis ansiedades sobre ti, Jesús, todos mis planes rindo ante ti. Quiero en mi vida menos de mí. Dios bendiga vuestra vida, amados hermanos. Este día es un día de bendición porque el Señor nos ha permitido la vida y queremos utilizar
este tiempo para glorificar su nombre, para reconocerlo, pero también para suplicar y dar gracias. Te invito a que te unas conmigo, que tomes a tu familia y estemos en actitud de oración en este momento para interceder por los enfermos, por las familias y por la economía familiar también, entre otras cosas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este día porque tenemos vida, porque tú has querido que nosotros, Señor, podamos continuar en esta vida con un propósito. Permítenos, Señor, cumplir ese propósito de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos a ser instrumento de bendición para nuestros vecinos, para nuestra propia familia. Ayúdanos a que tu luz se dé a conocer, Señor, en todas partes. En este momento, después de darte las gracias por tu bondad, por tu cuidado en nuestras vidas, en todo lo que ha ocurrido en esta semana, te queremos suplicar por aquellos que están enfermos, aquellos que se han reportado con dolencias, Señor, y que hemos estado orando en la semana. Gracias, Señor, porque a través de las enfermedades nos muestras también tu amor, tu compasión, tu cuidado, tu provisión. Te rogamos que quienes están sufriendo reciban de ti la consolación, la fortaleza que necesitan para continuar. Ayuda a nuestros familiares que están enfermos. Permítele, Señor, tu gracia, tu cuidado y tu fortaleza. Te suplicamos también, Señor eterno, que en nuestras familias siga tu cuidado también. Ayúdanos, porque en la vida familiar se presentan muchas situaciones. Pastoréanos, Señor, a los hijos como padres, pastoréanos. Ayúdanos, Señor, a tener la sabiduría necesaria para vivir sabiamente en nuestra familia, para tomar decisiones que glorifiquen tu nombre, para no ver solamente por nuestro propio beneficio, sino también darnos cuenta de la necesidad que puede haber en nuestros semejantes y tratar de apoyarlos también. Bendice nuestra familia, Señor. Gracias te damos, porque a pesar de las dificultades que hemos enfrentado todo este tiempo, reconocemos, Señor, que tú has estado pendiente de nuestra familia. Queremos suplicarte también por la economía familiar. Sabemos que son tiempos muy difíciles en donde cada familia trata de sabiamente utilizar sus recursos para poder, Señor, continuar. Pero sobre todas las cosas sabemos que así como tú alimentas a las aves del campo, que no se preocupan y que tú les das la comida a su tiempo, también lo haces en nuestra vida y muchas veces no lo percibimos. Permítenos tener la sabiduría necesaria para ser buenos administradores de lo que tenemos. Ayúdanos, a pesar de la escasez, a ser agradecidos, a reconocer que de ti proceden todas las cosas y que tú tienes el sustento especial para cada día en nuestra vida. Te damos honra y gloria, Señor, en este día y permítenos glorificarte a través de esta transmisión, porque cada cosa que se proyecta, Señor, hacia nuestro corazón tiene la finalidad de edificarnos. Que tu nombre sea glorificado en Cristo Jesús, en la vida de cada familia, de cada joven, de cada niño, de cada niña, de cada esposo y de cada esposa. En Cristo Jesús. Amén. Aquel quien la buena obra empezó, aquel
quien la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Si la lucha que enfrentas a tu esperanza tornó ya sin paz, o de tanto esperar ya perdiendo tu canción estás, puedes creer que su mano está en ti, seguro estás, nunca te ha de abandonar, eres su gozo y su gran tesoro aquí. Aquel quien la buena obra empezó, aquel quien la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Aquel quien la buena obra empezó, aquel quien la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Diez leprosos son limpiados. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y éste era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Lucas 17, 11 al 19. La gratitud hacia el Hijo de Dios. En el contexto de esta pandemia, es bueno recordar que este tipo de situaciones de salud se han manifestado en tiempos antiguos. Por ejemplo, en los años 1916 a 1919 existió la fiebre de Francia, que hoy es muy conocida como la fiebre española. Fue devastadora para América Latina, y México también tuvo algunos episodios de este mal. Y tal como ahora, las iglesias suspendieron sus reuniones en el templo, mas no suspendieron la adoración a Dios. Ellos siguieron en sus casas leyendo la Biblia, orando, cantando, como lo debemos hacer nosotros en este tiempo. Pero si queremos incluso buscar datos en la Biblia,
o recordar lo que se nos enseñaba en la escuela dominical hace algunos años. Cosas que hagan referencia a situaciones similares a una pandemia en la Biblia, no quedaremos frustrados en la búsqueda de estas, porque la Biblia revela situaciones parecidas. Ejemplo de esto, las plagas de Egipto. La Biblia habla que el pueblo de Dios fue llamado a encerrarse en sus casas mientras que el Señor Todopoderoso ejecutaba la liberación de su pueblo. Y no solamente eso, sino que el pueblo de Dios también puso una marca o señal en el dintel de las puertas de su casa, como representación de que habría vida en esa casa, de que los habitantes de esa casa tendrían vida. Sabemos que ese confinamiento del pueblo de Dios no fue para siempre. Ellos salieron después que todo había pasado y tuvieron un tiempo de avivamiento, adoración, alegría para con Dios, porque la conquista de la tierra prometida por Dios estaba próxima a suceder después de esa calamidad. Entonces, eso nos hace recordar que Dios está en medio de su pueblo y tiene el control de todas las plagas que suceden en la vida. Ahora bien, siguiendo ese contexto de los milagros de Dios, nos podemos trasladar al Nuevo Testamento y encontrar en la vida y el ministerio del Señor Jesús manifestaciones milagrosas también a favor de los necesitados, de los que están sufriendo, de los que tienen crisis profundas a través de los males de la vida. Dice el Evangelio del Dr. Lucas en el capítulo 17, los versículos de los cuales ya escuchamos en la lectura anterior. Aquí hay enseñanzas hermosas para nuestro presente. Según algunos eruditos bíblicos, se dice que durante el ministerio del Señor Jesús, en los años 25, había una enfermedad en la región de Siria, en el norte de Galilea. Esa enfermedad tenía una fuerte relación con la lepra. Eso denota que en la región estaban experimentando problemas de salud muy fuertes. La lepra, desde el punto de vista médico, no solamente ataca la piel y las terminaciones nerviosas de las personas, sino que también los órganos internos, como el hígado, los riñones, que cumplen una importantísima función en nuestro organismo. Por eso, cuando el texto del Dr. Lucas nos cuenta de 10 leprosos, no podemos pasar por alto el hecho de el por qué tantos hombres con esta enfermedad. Por supuesto, no solamente eran 10, eran mucho más seguramente padeciendo de lo mismo. Esto prueba que había una fuerte situación como la de hoy, fuerte situación de salud. Las medidas que se habían tomado en ese momento para contener la enfermedad era diagnosticarla y separar a las personas de la comunidad. No les era permitido vivir en comunidad. En el Antiguo Testamento hay registro de esto en el libro de Levítico capítulo 13 del 45 al 46. Dice, en cuanto al leproso que tiene la llaga, sus vestidos serán rasgados y su cabeza será despeinada, se cubrirá hasta la nariz y pregonará impuro, impuro, todo el tiempo que tenga la llaga. Estará siempre impuro. Siendo impuro, habitará solo y su morada estará fuera del campamento. Es decir, que el problema de la lepra también era seguido de la separación, de ser aislado de los demás seres humanos. Se diagnosticaba el mal, era pronunciado con horror y debía abandonar la familia, sus amigos, sus vecinos, su mismo trabajo. Muy rara vez aquella persona en aquella época podía tener la posibilidad de reintegrarse a la comunidad. Algunos de ellos eran altos, otros bajos, unos maduros, otros jóvenes. Algunos parecía que procedían de familias pudientes, mientras que otros venían de ambientes humildes. Estos 10 hombres que tenían la misma necesidad al mismo tiempo eran distintos. Cuando nos acercamos a observar detenidamente este problema, hubiésemos quedado nosotros horrorizados
de la deformación en el cuerpo de estas personas, de los pedazos que caían a la tierra de sus cuerpos. Este milagro se caracteriza por el número de enfermos del mismo padecimiento. Muchas veces leemos que el Señor Jesús curó a toda clase de enfermedad, pero en pocas ocasiones curó varios enfermos del mismo mal. Tenemos algunos ciegos que estaban sentados junto al camino, a quienes también sanó, nos dice allá en Mateo. Cuando 2 o 3 personas se juntan y tienen en común alguna enfermedad que padecen, por ejemplo, la diabetes, suelen compartirse entre ellos las alternativas para poder sobrellevar el mal. Pienso que estos 10 hombres estaban en distintas etapas de desarrollo de la lepra. Quien está en un estado incipiente del mal, al contemplar a quien ya se encuentra en su etapa final de la enfermedad, podía decir a sus adentros: ojalá nunca llegue yo a ese estado. Los que todavía estaban mejor han de haber pensado al ver a los demás: yo no quiero llegar a ese momento. Recordemos lo que dice el texto. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar a una aldea, les salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon a lo lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Fácil le hubiese sido al Señor Jesús ignorar aquellas voces distantes. Pero notemos la respuesta del Señor: id y mostraos a los sacerdotes. El Señor los toma en cuenta. Les mostró su amor en su gran necesidad, los rechazados siendo aceptados por el Hijo de Dios. Cuando Jesús les respondió a la distancia, no lo hizo porque tuviese miedo de ellos. En la Biblia se encuentra registrado un pasaje donde nos relata que el Señor incluso tocó a una persona con esta enfermedad. Cuando Él les responde a estos necesitados, algunos de ellos podría haber pensado: ¿qué está diciendo este hombre? Todavía me acuerdo cuando el sacerdote me dijo que tengo lepra, ¿cómo voy a ir? Pero a ellos les bastó lo poco que escucharon de Jesús para obedecerle. Hermanos, nosotros no necesitamos tantas cosas para creer en el Señor. Nos debería bastar la revelación especial de Dios, que es su palabra, para obedecer al Señor. Ahora bien, después de las indicaciones que recibieron ellos de los labios del Señor Jesús, sucede el milagro de la sanidad mientras van camino hacia donde están los sacerdotes. Pero no solamente es el milagro de la sanidad corporal, también sucede el milagro del agradecimiento, al parecer en uno solo de ellos, al grado de que éste decide regresar, caminar para estar cara a cara con aquel que lo sanó y darle gracias. ¿Cuántas ocasiones hemos escuchado este relato? Y nos hemos quedado reflexionando en los 9 malagradecidos que no regresaron, ¿verdad? Pero el texto no se trata de ser malagradecidos. Seguramente ellos estuvieron muy agradecidos. Imagínense, ahora su piel estaba totalmente tersa, suave. Ya no serían vistos como los bichos raros de la comunidad. Ahora podrían abrazar a sus familiares. Tantas cosas. Muchos de los sanados por Jesús en su ministerio en la tierra fueron también agradecidos con Él. El endemoniado gadareno, que nos dice Marcos 5, que quería seguirlo, pero Él lo envió a su casa para que les contara cuán grandes cosas el Señor había hecho con él. Los 2 ciegos que nos cuenta Mateo 20, que tomaron como lo más natural seguir a quien les había devuelto la vista. La suegra de Pedro demostró también su gratitud sirviéndole después
de ser sanada de su problema. Las hermanas de Lázaro con una cena le agradecieron, lo mismo que Simón, el que había sido leproso también. El problema aquí no es el ser malagradecidos, sino simplemente que uno sí regresó a dar gracias cara a cara. Ese acto los deja mal parado a los otros 9. Sus razones tendrán para no regresar, no los vamos a justificar. El versículo 17 dice, y respondiendo Jesús dijo, ¿no eran 10 los que fueron limpiados y los 9, dónde están? Aquí notamos una de las cualidades del Hijo de Dios, la omnisciencia. Jesucristo sabía que los otros 9 habían sido sanados. Por eso hablamos de un milagro impresionante para aquella región. 10 personas destinadas a morir a causa de la lepra fueron limpiados. ¿Hubo fe? Sí hubo fe en Jesús, pero en los 9 esa fe no les dio para más. Ellos no regresaron a agradecer. Ellos aceptaron, obedecieron a Jesús por la desesperación de no tener otra opción más para sanar. El Evangelio de Marcos dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro a tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Los versículos 18 y 19, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Dijo Jesús, levántate, vete, tu fe te ha salvado. En estos versículos tenemos una gran enseñanza para nuestra vida. Este hombre que sí regresó, lo hizo expresando la gratitud, pero tuvo gran ganancia al regresar y expresar esa gratitud que los demás no pudieron gozar por quedarse en casa, tal vez celebrando, porque no hubo para más. La ganancia de este hombre fue doble, salvado de la muerte por la lepra y salvado de la muerte espiritual. Este hombre, con el alma agradecida por un actuar divino del Hijo de Dios en su vida, le hace recibir también la salvación del alma. Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. ¿Todo a causa de qué? De esa acción de regresar a dar gracias. Para Jesús, esa acción de regresar demuestra dar gloria a Dios. Este hombre regresó porque no podía quedarse así solamente con la sanidad del cuerpo y su alegría. Por supuesto que no. Había quedado algo en su corazón que lo impulsó a regresar, a caminar ese trayecto y estar cerca, cara a cara con el Hijo de Dios. Como dije antes, esa necesidad de regresar lo provocó el milagro del Hijo de Dios en su vida. Si Dios no actúa en nosotros, nosotros no somos agradecidos. Estimados oyentes, en esta pandemia sucederá lo mismo que en este relato bíblico. Hoy la iglesia ha estado orando por muchísimas personas que ni conoce. Unos son creyentes, otros no son creyentes, y hemos escuchado testimonios de la sanidad, de la recuperación de muchos. Pero ¿cuántos van a quedar como aquel hombre que regresa a dar gloria? Yo no lo sé, usted tampoco lo sabe, pero Dios sí lo sabe. Así como Jesús se ocupó de aquellos 10 que sufrían, la iglesia debe seguir haciendo con sabiduría lo que tiene que hacer. Hay medios hoy digitales para estar muy cerca, aunque a la distancia. Sigamos orando unos por otros, sigamos escuchando mensajes que nos avivan por medio de la Escritura, que nos provocan darle gloria a Dios por todo lo que hace. No aquellos que nos dicen que tú puedes, sino aquellos que nos dicen que Dios puede hacer. Dios es soberanamente tan grande y se ocupa de los que sufren. Él sabe la respuesta que las personas van a tener después de esta pandemia. Es claro que los elegidos de Dios
son los que regresarán a dar gloria con su alma rebosando de alegría, porque han sido bendecidos, porque ahora descansan, porque ahora tienen un espíritu renovado, mientras que los demás que no regresen se quedarán con su gratitud material, con su alegría, pero no habrá una vida espiritual en ellos, porque decidieron no dar gracias a Dios, no reconocer a Dios, y no tendrán excusa. Aquí se manifiesta una gracia especial, la gracia común y especial. Por ejemplo, cuando Dios hace caer su lluvia sobre todas las personas, hay algunas personas que le glorifican a Dios y le dan gracias por esa lluvia, pero hay otros que solamente la ven caer y nada más. Para concluir, Dios tiene todo el poder para hacer milagros en esta pandemia y lo ha hecho. Pero estás a tiempo tú de darte cuenta que al recibir un milagro de Dios en tu vida, no solo es para que tengas gratitud de sanar en lo físico. No es el fin principal eso. El fin principal de tu vida, al recibir una bendición de parte de Dios, es que le glorifiques, que le sirvas todos los días de tu vida y que goces de la salvación eterna. Hay personas que no van a sanar de sus enfermedades, pero la enfermedad fue el medio para recibir la salvación de Dios. Al reconocer mientras vivían que solo Cristo es el Salvador, es el perdonador de sus pecados. Para los creyentes que hoy escuchan este mensaje, sigamos en actitud de adoración al Dios Todopoderoso. El pueblo de Dios es quien está puesto para dar a conocer cómo se adora a Dios en medio de una pandemia, de una crisis. Dios sabe lo que está haciendo en su creación y con sus criaturas. Por lo tanto, que el amor no se enfríe, que no estemos desconsolados por no volver al templo aún, porque la iglesia sigue predicando, sigue alabando en donde quiera que esté. Si estás teniendo problemas con esto, entonces pídele a Dios que te fortalezca para que no pases el tiempo descuidando la vida espiritual, sino teniendo una vida consagrada para con Dios. Este hombre del relato bíblico no se levantó del suelo hasta que Jesús se lo ordenó. Esto es la muestra de una rendición total ante el Hijo de Dios, la muestra del alma profundamente agradecida con su Salvador. Dios les bendiga. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor
deseas viajar, date prisa, amigo, hazle la señal. Todavía es tiempo porque asientos hay, solo espera tu llamar. Cristo, mi Cristo, acuérdate de mí. Cristo, mi Cristo, acuérdate de mí. Allá en tu mansión. ¡Qué gran emoción! Vamos al cielo a caminar en las calles de oro con Jesús. Abrochen sus cinturones porque vamos a caminar con Cristo. ¿No quieren cantar ustedes conmigo ese corito que dice: yo quiero andar las calles de oro con Jesús? Yo quiero andar las calles de oro con Jesús. Yo quiero andar las calles de oro con Jesús. Yo quiero andar las calles de oro. Quiero andar las calles de oro. Quiero andar las calles de oro con Jesús. Qué lindo va a ser caminar en las calles de oro con Jesús. Mirar los ángeles, mirar a los amigos, mirar a nuestros hermanitos que se fueron primero que nosotros, o mirar a papá o a mamá que se fue delante de nosotros, y todos tendremos una gran fiesta y Cristo va a servir. Nos vamos de fiesta con Jesús, al cielo yo quiero ir, y todos reunidos en la fiesta, es Cristo quien va a servir. Hay mucho por qué vivir, Cristo tiene mucho que darte. Hay mucho por qué vivir, Cristo tiene mucho que darte. Nos da la paz, nos da el amor, nos da la felicidad. Nos da la paz, nos da el amor, nos da la felicidad. Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama ¿Dónde están los 9? El versículo para memorizar está en Salmo, capítulo 103, versículos 2 y 3. Alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. El mensaje es: adoramos a Dios al ser agradecidos. ¿Recuerdas si has tenido sarampión? Probablemente tuviste que quedarte en casa y no pudiste ir a la escuela por algún tiempo. Si hubieras ido a la escuela cuando te estaba brotando el sarampión, tus compañeros seguramente se habrían enfermado. El sarampión es una enfermedad muy contagiosa que se transmite fácilmente. En nuestra lección de hoy, 10 hombres también sufrían de una enfermedad muy contagiosa. Un día el Señor Jesús y sus discípulos iban rumbo a Jerusalén. El camino pasaba por la frontera entre Galilea y Samaria. Cuando iban a entrar en una población, 10 hombres clamaron a Jesús: Jesús, Maestro,
ten compasión de nosotros. Jesús miró a su alrededor y vio las chozas de los leprosos construidas en las afueras del pueblo. Vio a los leprosos vestidos con harapos, con los pies y las manos vendados. Inmediatamente Jesús se dio cuenta de que tenían lepra. La tristeza de su rostro tocó el corazón de Jesús. Sus manos extendidas hacia él señalaban su gran deseo de ser sanados. Los leprosos habían oído hablar de Jesús y sabían que tenía poder para sanarlos. Anhelaban que los tocara para limpiarlos de su enfermedad. Mucho tiempo antes, Moisés había dado algunas leyes para los leprosos. Cuando aparecían en la piel las primeras llagas de la lepra, la persona tenía que presentarse ante un sacerdote. El sacerdote las examinaba cuidadosamente y la persona debía aislarse. Después de un tiempo, la persona debía regresar a ver al sacerdote. Los leprosos tenían que vivir fuera de las ciudades. No podían regresar a su casa con sus familiares a menos que se hubieran sanado sus llagas. Pero aunque los leprosos lo desearan mucho, por lo general no se sanaban. Aquellos 10 leprosos, 9 de ellos judíos y un samaritano, tenían esperanza de ser sanados mientras extendían sus manos esperando la bendición de Jesús. Jesús les dijo: Vayan y muéstrense a los sacerdotes. Tal vez por un momento los leprosos se sintieron chasqueados, pero luego se llenaron de ánimo. Jesús los había enviado a ver al sacerdote. Ellos sabían que la ley que Dios le dio a Moisés mandaba que los leprosos sanados se presentaran ante un sacerdote. Si el sacerdote los declaraba sanos, todos los recibirían nuevamente en el pueblo. Una vez más podrían vivir con sus familiares. ¿Qué esperamos? Seguramente se dijeron unos a otros y luego se apresuraron a buscar a un sacerdote. Mientras corrían, recuperaron la sensibilidad en los pies y las manos. ¡Estaban sanos! Aunque el samaritano deseaba también correr hacia donde se encontraba el sacerdote para que lo declarara sano, se dio la vuelta y regresó para dar gracias a Jesús. Alabando y agradeciéndole a Dios, el hombre se arrojó a los pies de Jesús y le dijo en un susurro: Gracias. Luego, en tono cada vez más alto, le agradeció muchas veces más. Gracias, gracias, gracias. El rostro de Jesús se iluminó de gozo. Muy pocas personas a quien él ayudaba estaban realmente agradecidas. Miró hacia el camino y contempló a los otros 9 que iban apresuradamente en busca del sacerdote. ¿No son 10 los que han sanado? ¿Dónde están los otros 9? ¿Es el samaritano el único que puede agradecer y alabar a Dios? Preguntó Jesús con tristeza. Luego Jesús se volvió al samaritano y le dijo: Levántate y vete, tu fe te ha sanado. El corazón de ese hombre estaba lleno de gozo. Adoró a Dios con un corazón agradecido. ¿Quién conoce este libro? ¿Tú? Ah, muy bien. Pues este libro es la Biblia. Y Biblia se deletrea B-I-B-L-I-A. Y de este libro es que vamos a aprender en esta ocasión. Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. El Dios de paz siempre me guarda. Lámpara es a mis pies su palabra. Vamos a ver, chicos. Cantemos todos juntos, con alegría. Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. El Dios de paz siempre me guarda. Lámpara es a mis pies su palabra. ¿Y qué es su palabra? La B-I-B-L-I-A es el libro de mi Dios. En ella solo confío yo. La B-I-B-L-I-A. La B-I-B-L-I-A es el libro de mi Dios. En ella solo confío yo. La B-I-B-L-I-A. Vamos a ver si lo pueden cantar en inglés, ¿sí? The B-I-B-L-E. Yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The B-I-B-L-E. Lámpara es a mis pies su palabra y
todo mi ser hoy bendiga su santo nombre. Él es quien corona vida de favores, el que te llena de misericordias, sacia de bien tu boca, rescata del hoyo tu vida. Él perdona tus iniquidades, sana todas tus dolencias. Bendice hoy, alma mía, todo mi ser hoy bendiga su santo nombre. Él es el que corona tu vida de favores, el que te llena de sus misericordias. Escuche, mi hermano, mi hermana. En los cielos estableció su trono, su reino es dominio eterno. Por eso bendice esta alma mía a tu Dios. Bendice a tu Dios.